Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que estén. Vamos a poner esta clase, este, 18, ¿no? Ya sé que todos están por salir y están muy emocionados. La clase 18 es de colonialidad. Y hoy tenemos algo especial para ustedes. Está con nosotros el maestro, ¿no? Yo lo puse así en el grupo, como yo creo que el más importante filósofo actual de Panamá. Ahorita Abdiel se va a presentar y todo, vamos a platicar un poco porque él es un experto de colonialidad y pues para que nos enseñe un montón de cosas, ¿no? Entonces es una clase única, nunca habíamos tenido un invitado y más de la altura de Abdiel, que está por acá ya. Abdiel, ¿quieres decir algo antes de comenzar? No, no, amigo, ahora hablamos. Sí, adelante. Bueno, ahorita nos echamos una plática para que Sí, todo quede más o menos qué es esto de la decolonialidad. Bueno, sin más, vamos a comenzar porque la hora se nos va, ¿no? En realidad ya nada más tenemos 50 minutos porque estábamos esperando, ya saben, eh, la tolerancia mínima que se da en este curso. Eh, ¿Qué es de colonialidad, no? Primero vamos a dar una introducción, como siempre, muy rápida, muy, porque ustedes, claro, todos ya tienen que haber leído el texto, entonces ya lo tienen por ahí a la mano. Eh, Entiendo que ya Abdiel nos corregirá, ¿no? Eh, Entiendo que la decolonialidad surge a partir de Nelson Maldonado, ¿no? Y no es que surja con él, digamos, pero él lo empieza a teorizar, ¿no? Él lo empieza es el primero que pone el concepto, ¿no? Para hacer, digamos, todo un trabajo. Entiendo también que Nelson Maldonado viene con Enrique Dussel por ahí del finales de los 90, 99, 2000, los primeros años del siglo XXI. Nelson viene de Estados Unidos a México, a la ciudad, a estudiar con Enrique Dussel, me parece que un posgrado. Y en ese posgrado, ¿no? El doctor siempre nos decía, nosotros como estudiantes apenas iniciando la licenciatura, nos decía que Nelson Maldonado era una persona tan puntual que cuando él le decía a tal hora, a esa hora tocaba el timbre de su casa, ¿no? Hay que recordar que Nelson es puertorriqueño y que está radicando en Estados Unidos, que ha hecho un trabajo súper importante, pero no solamente él, sino que hay otros autores, ¿sí? Eduardo Mendieta, ¿no? Grossfogel, ¿no? El propio Juan José Bautista, que hace un año se nos fue, nuestro amigo, nuestro gran amigo, y otros, ¿no? Otros que empiezan esta primer movimiento filosófico, que llamamos ahora el giro decolonial, que se viene haciendo a partir de ciertas pláticas que se dan, ¿no? Enrique Dussel, Walter Miñolo, ¿no? Aníbal Quijano, y Manuel Wallenstein, que también hace poco se murió también, Walter Miñolo, no, Nelson, eh, el peruano, se me fue ahorita su nombre, ya se fueron. Son una generación que en los noventas, por ahí sí, en los 90 se empiezan a juntarse en ciertas reuniones en Estados Unidos, en diferentes lugares, y se empieza a gestar ya una propuesta que posteriormente Nelson Maldonado, como alumno que ha leído a todos estos autores y que tiene contacto con todos ellos, eh, logra en algún momento sistematizar, ¿no? Yo tengo un referente en 1900, no, en el 2000, ¿dónde fue? Me parece que fue 2005, 2004, a los 70 años del doctor, se hace una primera reunión en México, en la UACM. Ahí llega Grossfogel, ¿no? Este fue organizado por Pedro Enrique García Ruiz, ¿no? Ahorita es el actual director del posgrado de filosofía en la UNAM. Él lo organiza, porque yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, la estaba terminando, y él fue parte de los directores, él junto con Enrique Dussel, y hicieron ese congreso donde llegan todos ellos.
Y a partir de ahí, Juan José, por ejemplo, Bautista, saca un libro que se llama, que lo retoma, lo tenía por aquí, ¿cómo se llama este libro tan? Pensar América Latina, ¿no? ¿Cómo es? Pensar América Latina, no me acuerdo, ¿cuál es el título? Que ganó un premio en Venezuela ese libro, ¿no? Él, en esas primeras líneas de ese libro, va a decir cómo de este encuentro del 2004, de los 70 años del doctor, surgieron muchas ideas y él retoma todas esas ideas y él parte también, Juan José, de ese momento de darle como una fecha del giro decolonial. Pero bueno, es algo nuevo, es una filosofía, digamos, innovadora, que hoy Grossfogel está en Europa, en Asia, bueno, a veces se va a Medio Oriente, en fin, anda por todos lados. Y Nelson Maldonado ya tiene también una trayectoria. A partir de esos años a la fecha han hecho todo un movimiento. Hay mucha gente que se asume de colonial, ¿no? Catherine Wells allá en Ecuador, ¿no? Y otros a lo largo digamos, del continente de Abya Yala, pensadores que han estado sumándose a esta propuesta del giro decolonial. Entonces es una propuesta a grandes rasgos que va a plantear. A ver, eso ya sería el contexto. Ahorita Abdiel nos va a dar más nos va a profundizar en esto. Es un contexto muy rápido, pero ¿en qué consiste al menos lo que nosotros estamos entendiendo como el giro decolonial, la decolonialidad, ¿no? Yo creo que tiene puntos centrales, y el punto central es poner en el planteamiento filosófico, ¿no? La dicotomía, o no sé cómo se plantea, modernidad-colonialidad. Lo vamos a poner aquí. La modernidad y colonialidad. ¿En qué consiste esto? Tiene un punto clave histórico, 1492. ¿Sí? Es decir, cuando los invasores llegan al continente, hay un momento de opresión, de violencia, de genocidio. Ya lo habíamos planteado en la clase de filosofía de los pueblos originarios. Y a partir de esa colonización, de ese sometimiento, de esa violencia, se genera una cultura. Se plantea también en este año de 1492, se plantea la idea, no se plantea la idea, se da de manera fáctica, real, el primer sistema mundo. Y esta es una tesis central histórica en este planteamiento de decolonialidad. 1492 va a empezar la idea, como decía Wallenstein, el norteamericano, historiador y filósofo, plantea la idea de que, con otros por supuesto, entre ellos Dussel, que el capitalismo va a surgir, al menos el capitalismo mercantil, va a surgir en este encuentro, no solamente encuentro, sino invasión a los territorios de Abya Yala. Y a partir de ahí vamos a tener como cultura económica el capitalismo, como cultura humana la modernidad, pero esta modernidad, su otra parte, lo que no se ve de lo moderno, es que no puede funcionar sin que haya una colonización, una colonia, un sujeto oprimido, un sujeto colonizado. Es decir, si existe Europa y otros países como Norteamérica que en su momento tienen un desarrollo económico muy importante, no es gracias por sí mismos, porque de la nada se hicieron de ese desarrollo económico, civilizatorio, cultural, ¿no? No por nada se desarrollaron las universidades en Europa de tal manera y con tanta rapidez si no hubieran sacado la plata y el oro de los territorios de acá y empobrecido a la gente de aquí y además sumergirla en la ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero se va a Europa. En Europa se hacen grandes universidades y en esas grandes universidades se dice qué es la verdad, qué es el sujeto humano y todo aquello que no encaje en esta idea del yo moderno, ¿no? En esta idea del sujeto egoísta, no sé, todo aquello que no encaje pues es simplemente premoderno, es decir, no ha llegado a la modernidad.
Claro, esa modernidad, volvemos a repetir, lo que tiene de fondo es que tiene como relación necesaria que haya un colonizado. Los países de América Latina, esto lo planteamos, lo plantea Dussel, lo plantean todos estos autores, no pueden ser modernos ni desarrollados porque tendrían que tener a su vez otras colonias. Es decir, tendrían que colonizar otros lugares, tendrían que oprimir a otra gente, tendrían que oprimir en otro lugar para poder desarrollarse de manera moderna. Y los países como los nuestros nunca lo van a lograr. Por eso mismo, porque son, no sé, todavía hay toda una colonización económica, epistemológica, ontológica, de diferentes tipos, que no permite al sujeto humano, los sujetos colonizados, no les permite desarrollar su propio conocimiento, su propia cultura, su propia filosofía. Entonces, me parece que este es uno de los planteamientos centrales del giro decolonial, y claro, como propuesta se plantea el momento de el pensamiento decolonial, ¿no? El pensamiento decolonial finalmente es aquel pensamiento que está más allá de la colonización. Después de las independencias, al menos en México, 1810, ¿no? Y que en ese siglo se empiezan a dar en toda América Latina, después de estas independencias podemos hablar de países postcoloniales, es decir, que lograron la independencia. Pero eso no quiere decir que tengan un pensamiento realmente liberado o libre, porque seguimos creyendo que el mejor desarrollo es seguir el modelo norteamericano o seguir el modelo europeo. Y entonces estamos hablando de personas o de filósofos o de pensadores o de lo que ustedes quieran, que siguen creyendo que es necesario copiar modelos de la modernidad, ¿no? Copiar modelos europeos. Y lo único que está pasando es como el conejo que tiene ante sí una zanahoria, ¿no? Que de pronto le ponen la zanahoria enfrente y le dicen, esta zanahoria es la modernidad, ¿no? Y entonces dices, tienes que correr, tienes que caminar detrás de la zanahoria para ser moderno, ¿sí? Y jamás lo va a lograr. En las colonias eso jamás se va a dar, ¿no? Entonces, ir bajo ese sueño de llegar a ser civilizados como los europeos, o como los norteamericanos, o como cualquier otra potencia mundial, es precisamente el pensamiento colonizado. El pensamiento decolonial plantea totalmente otra cosa. El pensamiento decolonial plantearía más bien la liberación, ¿sí?, de ese tipo del pensamiento colonizado y rescatar de alguna manera el pensamiento o las formas como estamos nosotros actualmente pensando, pero en un proceso de decolonización política, decolonización económica, decolonización cultural, ¿no? Así lo pongo a grandes rasgos, ¿no? Este tipo de pensamiento es otra, volvemos a repetir, también ya no solamente está en nuestro continente, sino que se ha extendido a los países que también fueron colonias de otros países. Estamos hablando del África, del Asia, Australia, ¿no? A otros lugares este pensamiento se está discutiendo estos mismos planteamientos de la decolonialidad, ya no solamente en los países como los nuestros de Abya Yala, sino ya se está discutiendo en otros lugares, ¿no? Entonces, es por eso que esta filosofía, al igual que la filosofía de la liberación, sí se tornan más hacia, ya no son localismos, sino que sí es un planteamiento que se postula a nivel pluriversal, ¿no? Es decir, que se adopta en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes situaciones, y que dice, este pensamiento nos sirve porque es auténtico de alguna manera, ¿no? ¿Qué más de esto podríamos decir? Para después pasar a esta charla. Si se dan cuenta, esta yo creo, ¿no? Es una especie de filosofía que surge o que tiene como antecedente la filosofía de la liberación, que ya la vimos, ¿no? Plantea la idea de la transmodernidad. La idea de la transmodernidad es un ir
y esta es la modernidad, se plantea un lugar transmoderno, que es todo aquello que no tocaron los colonizadores, porque hay un montón de cosas que los colonizadores no tocaron. Nos han hecho creer que todos somos colonizados, pero hay un montón de cosas que no lograron colonizar porque no les interesaba. Todo aquello que no era oro no les interesó. Entonces hay muchas cosas culturales que siguen estando vivas entre nosotros, pero que las despreciaron, que no les prestaron atención porque para ellos eran inválidas, o no servían, no tenían la categoría de cultura, civilización, ¿no? Entonces despreciaron todas esas cosas y todas esas cosas van a atravesar el momento en el cual estamos viviendo, que es la modernidad, digamos, y van a subsistir y se plantea una transmodernidad como un mundo donde quepan muchos mundos. Como los zapatistas lo plantearon en el 94, ¿no? Un mundo posible, otro mundo posible, pero ya yendo o superando el propio modelo de la modernidad, ¿no? Este otro mundo posible tiene como base precisamente lo que la modernidad no pudo tocar, o que no le interesó porque no tenía valor de uso, no tenía valor de cambio, no era comercializable, no era oro, no era plata. Y todas esas cosas que no valoró, que no pudo vender, no pudo explotar, la modernidad, los invasores que trajeron la modernidad, son todas estas costumbres, cultura, formas de pensar, formas de organizarnos que vienen desde los pueblos originarios y que se toman porque siguen vivos entre nuestros pueblos, siguen vivos, siguen vigentes y van a seguir vigentes porque siguen resistiendo a la propia modernidad, ¿no? Entonces, eso es prácticamente así, lo planteamos en términos muy generales, es una clase para ver nada más, digamos, la punta del iceberg, es nada más la puntita, ¿no? Y hace falta entender mucho más esto. Es una cuestión que ahorita se sigue discutiendo actualmente. Hay mesas sobre esto, en los congresos se habla de esto, se sigue discutiendo sobre los filósofos están vivos. Abdiel es parte de ese movimiento también, ¿no? Y entonces, por eso estamos aquí. Hasta ahí le voy a dejar yo como introductorio el tema, hace falta decir más cosas, por eso está Abdiel aquí, vamos a platicar con él, ¿no? Antes de pasar con él, le digo, un poco les digo, yo ya le había comentado el otro, ya les dije hace rato, es como para mí es el principal filósofo, el filósofo más importante actual de Panamá, vivo, ¿no? Además, ¿no? Él escribió este librito, no sé si se alcance a ver, eh, Pensamiento crítico, ensayos sobre filosofía de la liberación y de colonialidad. Abdiel Reyes, ¿no? Ahí está. Se publicaron muy poquitos, Abdiel, lo siento, yo tengo la fortuna de tener uno, ojalá y después lo podamos tener por digital para compartirlo con todos los que se estén interesados, pero aquí yo le decía que es un buen trabajo como para introducir el tema, ¿no? Abdiel yo lo conozco desde hace ya algunos años cuando vino a México, estuvimos en clases con el doctor Dussel en seminarios ahí en la UNAM, y él es uno de los que ha trabajado la obra allá en Panamá, ¿no? Y me parece que, voy a decir algunas cosas, Abdiel, él estudió en España el doctorado, le falta por ahí que le den el papel, pero ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Él es filósofo como tal, y no sé, Abdiel, preséntate, preséntate, Abdiel, di algo de ti, algo que nos podamos, sí, sentirte. Ok, hola, hola, saludos a todos y a todas. Bueno, un poco para responder a eso que dice Gabriel, soy, bueno, profesor de filosofía en la Universidad de Panamá y estudié, bueno, estuve un tiempo en la UNAM, allí conocí a Gabriel, estuve en los cursos de Dussel, algún otro curso en el SAGE, algunos otros cursos también de Juan José Bautista, que lamentablemente falleció, y
como decía, bueno, estudié en España, estudié en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, pues. Es decir, que en mi formación es de esas tres universidades, pues, de Universidad del País Vasco, la UNAM y la Universidad de Panamá. En el País Vasco, bueno, tuve la fortuna de tener un grupo de profesores que reconocían y tenían un gran respeto por el pensamiento latinoamericano, pues. Entonces allí, bueno, tuve en contacto con Carlos Berlegui, que Berlegui ha escrito un gran libro sobre pensamiento filosófico latinoamericano. También con José María Aguirre Ora, que ha escrito varios libros sobre ética en España, en Editorial Antropos de Barcelona. Y bueno, él se ha tomado en serio bastante el pensamiento del maestro Dussel e incluye algunos capítulos sobre la ética de la liberación en su libro de ética. Bueno, eso me permitió entonces que yo pudiese trabajar con cierta libertad lo que yo quería hacer, pues, que era un poco trabajar la ética de Dussel. Pero bueno, yo creo que no venimos a hablar de mí, pues, sino de lo de la decolonialidad. No sé si ya empiezo un poco tratando de... ¿Cómo empezarías, Abdiel? A ver, yo te Sí, preguntaría así como así, alguien que no sabe, ¿no? Te diría, ¿qué es la decolonialidad, Abdiel? ¿Dónde sí, surge? O también esta idea de modernidad, ¿cómo también la podríamos entender? ¿Cómo podría entender la idea de modernidad? ¿Cómo entender la decolonialidad? ¿Y quiénes son? ¿Cómo surge esto del giro decolonial? ¿No? ¿A qué se le llama sí, giro decolonial? sí, bien, mira, eso que has planteado ya prácticamente has planteado las tesis centrales, pues, pero un poco para ir diríamos que profundizando y también haciendo una otra lectura de eso mismo que has dicho. Mira, hay, un, hay una idea que leí hace poco de un libro de pedagogías críticas de este autor, no sé si sea muy conocido, él se llama Luis Bonilla Molina. Él escribió este libro que se llama Educación Anticapitalista, que es sobre, es sobre pedagogías críticas. Y Luis Bonilla es un venezolano que ahora mismo está en Panamá, de profesor extraordinario. Bueno, entonces él me pasó el libro y allí hay una idea que me pareció interesante, pues, y cuando me invitaste a la clase quisiera explorarlo un poco. Y la exploración de esa idea nos sirve para ir desarrollando un poco el concepto de decolonialidad. Mira, él habla que existe, él habla dice, bueno, hay una primera generación de decoloniales y, o decoloniales de primera generación. Y yo es que esto está raro. Bueno, entonces me puse a leer la cuestión y él ubica a, a Mariátegui y a Simón Rodríguez como él habla de coloniales de primera generación. Entonces, bueno, hay que preguntarse, bueno, ¿y cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la quinta? Porque si existe una primera, debe haber una segunda. Entonces, me puse a pensar un poco en qué comentar en la clase y bueno, voy a tratar de ver si me sale así de memoria. Entonces, bueno, Mariátegui, recuerda que el concepto de colonialidad como lo han entendido algunos, no todos, en esto de la decolonialidad, tiene como autor central a Aníbal Quijano, pues. A pesar de que yo he encontrado en otros textos el concepto de colonialidad. Ya existía, por ejemplo, hay un funcionario español que hablaba de colonialidad para referirse a aquellos territorios colonizados, sea jurídicamente, institucionalmente. Y ese texto es a mediados del siglo XX, es decir, que el concepto ya existía como concepto antes que Quijano. Y también todos los pensadores negros pensaban lo que señaló Quijano mucho tiempo antes que Quijano, lo único que no le llamaban colonialidad. Bueno, otro aspecto antes de seguir es que hay que tener en cuenta que la decolonialidad un momento se puso de moda, pues, y todavía hay un poco de eso, y entonces como que está de moda ser decoloniales. Y no sé si a ti también te ha pasado es que como
uno viene de la filosofía de la liberación y cuando uno leía esto, uno decía, pero si esto es lo que hemos discutido siempre, o sea, ¿qué Sí, nuevo hay sí, aquí? Aquí no hay nada nuevo. Sinceramente parecía como si fuese una repetición, pero bueno, no es necesariamente una repetición como tal, pero sí es una, diríamos que una reapropiación crítica de la filosofía de la liberación, más otras cosas, pues no solamente la filosofía de la liberación. Entonces, ese Mariátegui es el autor clave para Quijano, pues Quijano preparó ediciones sobre Mariátegui. Otra cosa, en Perú hay una nueva generación que está estudiando a Quijano más allá de la colonialidad, porque lo que se puso de moda gracias a Walter Mignolo fue la colonialidad, pero los compañeros y los colegas peruanos, por ejemplo, Segundo Montoya Guamani, está trabajando muy serio Quijano y él siente, y lo que he percibido en sus escritos es que él siente cierta incomodidad cuando se piensa o se lee a Quijano solamente el Quijano de la colonialidad. Y él entonces nos abre el universo de Quijano y nos muestra que Quijano es mucho más que la colonialidad. Porque lo que está de moda es agarrar Quijano, el concepto de colonialidad, y entonces aplicarle la colonialidad a todo. Y tampoco se trata de eso. Pues. Entonces está esta primera generación de coloniales o de coloniales de primera generación. Mariátegui, bueno, entonces Mariátegui empieza con el tema de la cuestión del indígena, la cuestión de lo racial. Simón Rodríguez incluye la cuestión de lo popular, pues del pueblo, que no solamente estudiaran las élites, sino que también que se reglamentara que en todos los procesos de liberación se incluyeran entonces al pueblo, pues al pueblo que no podía pagar una educación y que esa educación antes del siglo XIX solamente se le daba a las élites criollas y mestizas. Entonces, hay esa primera generación. Entonces yo me estaba preguntando, bueno, ¿cuál será la segunda generación? Yo creo que la segunda generación es lo que tú señalas allí, 1492. La segunda generación es aquellos que se toman o empiezan a reflexionar qué significa 1492 en la actualidad, es decir, en el siglo XX. Entonces allí yo creo que, bueno, cuando se conmemoraron los 500 años, en 1992, yo creo que allí hay un punto de inflexión. Bueno, el doctor Dussel escribió el libro ese, 1492, El encubrimiento del otro, que fueron unas conferencias en Frankfurt, y ese libro es fundamental, pues. Y, pero vuelve, e insisto, quizás para un filósofo o algún profesor joven que haya seguido la cuestión de la filosofía de la liberación, no era nuevo esto, pues. Pero bueno, haciendo la reconstrucción un poco, enfocándome al concepto de colonialidad y de colonialidad, entonces 1492 se juega un papel importante, pues, y con el 500 aniversario se dan reflexiones muy importantes como, por ejemplo, el encubrimiento del otro del doctor Dussel. Entonces, eso sería lo que yo ubicaría como el segundo momento o la segunda generación del giro de colonial. Y ahí entonces también tenemos que ubicar, por ejemplo, al pensador colombiano que se llama Orlando Falsborda, que él habla del sentipensar. Pues. Bueno, y el sentipensar, para hacerle el cuento corto, bueno, sentipensar es cuando la naturaleza también te ayuda a pensar y tú estás conectado con la naturaleza. Y eso él lo toma, o sea, él no, ese concepto de sentipensar no es un concepto academicista, sino es un concepto que se lo dan los pueblos indígenas de una ribera de un río en Colombia. Entonces los pueblos dicen, nosotros sentipensamos. Y entonces él lo asume, reconoce que es de un pueblo ribereño, es decir, que vive de la ribera del río. Entonces empieza Falsborg a hablar de que existe un sentipensar, es decir, que uno piensa sintiendo y que uno está conectado con
uno está conectado con la naturaleza. Entonces, Falsborda también organiza, hay un libro que no recuerdo ahora mismo el título, quizás se lo pase para que después se lo pase a los estudiantes, es que en un texto que organiza Falsborda, él entonces invita a Immanuel Wallerstein, que también es un autor clave, y ya Wallerstein venía también de los 70 hablando de la economía mundo, el moderno sistema mundial, la teoría del SAM. Entonces, para un latinoamericano relativamente bien informado, que supiese de filosofía de la liberación, de de teología de la liberación también, de teoría de la dependencia, nada de esto era nuevo. O sea, nada de esto era una novedad. Sin embargo, pues, para decirlo así, a un estudiante europeo o a un joven europeo que le hablasen de esto y no estuviese familiarizado a lo que he señalado antes, sí era una novedad, pues era como un descubrimiento, era como algo novedoso. Entonces, allí aparece un concepto allí hay un texto en ese libro que prepara Falsborda de Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, que es algo así como América como concepto, y entonces allí aparece el concepto el concepto colonialidad. Obviamente, ese concepto Quijano lo va a trabajar y lo va a afinar más, y la definición más simple que podemos decir de eso es que la colonialidad significa el patrón mundial de poder en base a la raza, y que eso se expande a nivel mundial de forma de la heterogeneidad estructural. Él llama, también acuña ese concepto de heterogeneidad estructural, es que existe una estructura, pero que esa colonialidad se puede, por decirlo así, puede ser heterogénea entre un país y el otro. Es decir, que en algún país puede haber más racismo que otro, o que el racismo o que esa imposición de ese patrón puede ser variante o heterogénea entre los países. Entonces, desde el 92, ese concepto empieza a agarrar fuerza hasta como el 98, que ya entonces Quijano empieza, diríamos que a afinarlo más, a darle mayor resalte. En todo ese trayecto se dan varias reuniones, pues, reuniones en las cuales los invitados eran prácticamente los mismos de siempre. Quijano, Dussel, y los que organizaban eso siempre eran unos más jóvenes, pues, como Agustín Lao Montes, Ramón Grosfogel, también participaba Walter Mignolo, y entonces eso es lo que se conoce. Ese, no digo grupo porque ellos no se consideran grupos, ellos no se consideran un grupo. Es un error decir que existe un grupo de modernidad colonialidad porque ninguno de ellos se considera parte de ningún grupo. Por eso yo llamo que era una red heterogénea de diálogo, una red, así yo le llamo, creo que le llamo red heterogénea de diálogo, y que se reunían y habían un conjunto de temas. De tal forma que cuando empiezan a reunirse en el 98, por poner una fecha de inicio de estas reflexiones, Dussel no estaba diciendo nada nuevo en ese momento porque él ya lo venía trabajando desde los 70, y Quijano tampoco, porque ya desde el 92 venía planteando el tema de la colonialidad. Es decir, cuando llega en el 98, lo que hace Dussel es exponer lo que él viene pensando hace varios años. Pues. O sea, no era, es decir, yo no voy a decir ninguna novedad, me están invitando, yo voy a hablar de lo que yo vengo trabajando. De ahí entonces aparece uno de los libros que yo creo que forma parte del corpus de la decolonialidad, que es La colonialidad del saber, ese texto que editó Edgardo Lander. Edgardo Lander, que ahora, bueno, con esto que pasó con Maduro, no ha tenido buena prensa, porque, bueno, hubo una foto que se tomó con Guaidó, y entonces ya lo han criticado bastante por eso, pero sin duda Edgardo Lander fue fundamental en eso. También ha escrito otros libros sobre crisis civilizatoria. Entonces, ese libro de Colonialidad del Saber es central, porque empiezan a aparecer, miren, yo no conozco a ningún otro autor que haya trabajado tanto el tema de la modernidad como el doctor Dussel. Pues él hace rato venía insistiendo, la modernidad, la modernidad, la modernidad temprana,
ser como objeto de algo que había que criticar. Entonces aparece el tema del eurocentrismo. Hay otro autor que ese muy poco se estudia, murió también relativamente joven, que es Fernando Coronil, y que él habla del globocentrismo y la naturaleza. Entonces, bueno, ya estamos en el 98. Entonces, esta es la segunda generación, o el segundo, ¿cómo diríamos que de coloniales de segunda generación? Ahora bien, ¿dónde está la tercera generación? La tercera generación, en lo que yo creo que he leído, lo poco que he leído, yo creo que está en aquellos que eran jóvenes en ese momento y ahora no son tan jóvenes. Como vamos a ponerlo el caso de Ramón Grosfogel, que ya no está tan joven, pero que es una de las figuras centrales de esto, pues. Y un poco más viejo está Walter Mignolo, que yo veo a ellos dos que no tienen ningún tipo de relación y que son dos proyectos distintos como dos pilares fundamentales de la decolonialidad actualmente. Entonces, miren, ellos tienen proyectos editoriales distintos, propuestas distintas y posiciones políticas distintas, pero ambos se consideran decoloniales. Por ejemplo, la colección postcolonial de ACAL la dirige Ramón Grosfogel. La colección de desprendimiento de una editorial argentina que se llama así, Editorial Desprendimiento, bueno, también es dirigida por Bartel Mignolo. Entonces, estos son como, diríamos que los dos focos de atención, y a veces se chocan, pues, porque los mismos autores están en los dos proyectos editoriales. Pero estas dos figuras son antagónicas entre sí. Ramón Grosfogel, por ejemplo, señala que la decolonialidad es una necesidad. Walter Mignolo habla de que la decolonialidad es una opción. Y bueno, todo este grupo es lo que podríamos considerar un tercer momento o una tercera generación de decoloniales, y en los cuales está, bueno, ahí también el feminismo allí también es muy potente. No necesariamente se reivindican o podemos decir que sean discípulas de Dussel ni nada por el estilo. De hecho, lo que podríamos decir, lo que se podría hacer una lectura feminista de Dussel, que está en la erótica, ha sido muy criticado por la feminista porque usaba un lenguaje que para una feminista de hoy puede sonar un lenguaje patriarcal, pero era un texto de 1970, pues. Y aún así es un texto que advierte sobre problemas muy álgidos de la relación binaria hombre-mujer. Entonces, está ese tercer momento. En ese tercer momento, entonces allí entra Nelson Maldonado Torres, porque Nelson Maldonado Torres es casi el más joven de todos ellos. Si vemos, es el más joven de todos ellos. Y él en el 2006, 2007 aproximadamente, él lanza la cuestión de el giro decolonial. Entonces él empieza a regularizarse el uso del concepto giro decolonial. Ahora bien, yo toda esta mini historia que les estoy diciendo aquí es desde un ámbito meramente académico. Obviamente, si queremos tener una visión más amplia, tenemos que incluir las ontologías y las cosmovisiones de los pueblos aurorales para tener una visión más amplia de lo que sí sería algo realmente radical y distinto a la colonialidad, no la reflexión de un grupo de intelectuales vinculados a universidades estadounidenses. Pero bueno, este recorrido que le estoy haciendo es el concepto que diríamos que circula en los circuitos académicos. Entonces, el concepto surge allí de todos esos debates, de los debates de los decoloniales de segunda generación con los decoloniales de la tercera generación. Y allí surge otro libro que yo creo que es la pieza, otra de las piezas del engranaje ese que podemos llamar decolonial, que es el libro ese que se titula a sí mismo El Giro Decolonial, y que edita
que edita Santiago Castro Gómez, el filósofo colombiano, también que en los últimos años también ha sido bastante crítico, no sé si llamarle crítico, es un discípulo, no sé, quizás podemos hablar de eso más adelante, de un discípulo incómodo del doctor Dussel, pues. Incómodo en el sentido de que usa muchas de sus ideas, pero también lo critica, yo diría que, hasta un tanto injusto. Pero bueno, eso sería otro tema, pues. Entonces, Santiago Castro Gómez y Ramón Grosfogel editan ese libro que se llama El giro de colonial en el 2007. Y bueno, ellos dicen allí que el concepto de giro de colonial fue expuesto por Nelson, por Nelson Maldonado Torres, que es el más joven de ellos. Ahora bien, para terminar con esta primera idea, y no sé si quieras reaccionar al respecto, entonces y con esto termino con este primer intercambio, con lo que podríamos llamar una cuarta generación ya, o de coloniales de cuarta generación. Ahora bien, ¿cuáles son esos de coloniales de cuarta generación? Es la nueva generación que no asume los conflictos eso y que empieza a pensar el tema de la modernidad, de la transmodernidad, de la decolonialidad, pero sin esos prejuicios que fueron los que hicieron que esos decoloniales de tercera generación se dividieran y se volviesen prácticamente proyectos antagónicos. Obviamente, hay mucha subjetividad humana en todos nosotros, pues somos seres humanos, somos personas que de alguna u otra forma estamos determinados por nuestras circunstancias y nuestros intereses, y eso no nos permite avanzar en la crítica. Pero yo creo que estos decoloniales de cuarta generación, donde está Gabriel y donde está, podemos decir que, no sé si la FIL se sienta cómoda con esa denominación, pero podría incluirme también, por supuesto, este servidor. Pero el tema es que para que sea válido los supuestos que nosotros nos planteamos, no podemos heredar las contradicciones de los decoloniales de tercera generación. No podemos heredar sus conflictos. Pero ahora bien, estos conflictos no se borran, están allí, están presentes. Entonces, tenemos muchas tareas por delante. La principal es hacer explícito todo lo que pueda ser confuso en todas las obras anteriores, porque no podemos decir, es que los decoloniales de cuarta generación van a desarrollar nuevas tesis y nuevas hipótesis. No, lo que yo creo es que hay que hacer explícito muchas de las cosas que no quedaron claras o que quedaron un poco difusas en todos los decoloniales de las generaciones anteriores. Es decir, perfeccionar el lenguaje, la rigurosidad, y con eso nos estaríamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad histórica. Entonces, quizás más adelante voy a hablar un poco sobre el concepto mismo, porque no lo he dicho y quería hacer esta breve exposición de lo que ha sido la decolonialidad, por lo menos en estos últimos 150 años, un poco más. Pues no nos va a dar mucho tiempo, Abdiel, porque tenemos como 8 minutos. Ni modo, es que es así. Ahorita lo que quisiera decirle a los alumnos, porque Abdiel llega de lleno con un montón de lecturas. Ustedes no conocen, pero Mariátegui, filósofo peruano marxista. ¿De qué año será Abdiel? ¿Como de los 50? ¿De qué? Sí, 50, ¿no? Sí. Aníbal Quijano, él es un sociólogo peruano, que como les vuelvo a repetir, murió hace poquitito, ¿no? Entonces, muchos lo conocieron por sus obras precisamente sobre la colonialidad, donde él plantea que hay una colonialidad del saber, ¿no? Que esa es una colonialidad epistemológica, es decir, nos han impuesto por medio de las universidades y de todos los planes de estudio que el conocimiento se tiene que hacer de una cierta manera. Otra vez, el método científico. Y si no es de esa manera, entonces no es científico.
Y esto es mucho la colonialidad, ¿sí?, del saber epistemológico. Ahí se habla de una epistemología decolonial, es decir, que hay que cambiar eso. Por poner un ejemplo, ¿no? En los pueblos actualmente todavía se sigue practicando la medicina tradicional y muchas veces alguien dice, mira, tienes un empacho, ¿no? Tienes un aire, y va la abuela, te lava con huevo, y hace una serie de cosas, y milagrosamente te curas, y no sabemos por qué, pero claro, para la ciencia moderna, ese tipo de prácticas, ¿no?, que te curas con un té, ese tipo de prácticas no son válidas, no son científicas, no es un conocimiento, y dice, para precisamente hacer del conocimiento decolonial implica que esa resistencia en la medicina de los pueblos originarios sigue funcionando, seguirá funcionando, pero no es avalada por la ciencia moderna, de las academias, de las universidades. Y esto mismo va a pasar en la política. Esto le llama a Quijano la colonialidad del poder, ¿no? Es decir, que tú no puedes regirte por un modelo comunitario, de comunidad, como en los zapatistas, que no hay alguien que diga yo soy el jefe, sino más bien las comunidades son el jefe, ¿no? Los que mandan obedeciendo. Y la política tradicional moderna nos dice, no, yo soy el rey, yo soy el presidente, yo soy el que tengo el poder y por lo tanto puedo someterte, ¿no? Weber, otro sociólogo que está diciendo esto. Esta es la colonialidad, dice Quijano, del poder. Y la colonialidad del ser, es decir, que hasta nos han dicho cómo debemos de ser. Nos han dicho que nosotros estamos hablando en castellano, pues, ¿no? Y no hablamos en nuestras lenguas originarias. Algunos sí, pues, pero dicen, tú debes de ser, copiar el modelo, tanto de hombre y de mujer, como viene de otro lado, de Europa, ¿no? Si quieres ser bonita, entonces tienes que vestirte como la europea o como la norteamericana. Si vistes traje tradicional, ¿no? Eso es feo, eso es lo feo. Entonces nos dicen cómo ser, nos dicen cómo amar, ¿no? Si te pego, ojo con esto, si te pego es porque te quiero. Y esto es lo que hacía el conquistador, Cortés, Pizarro y todos los que llegaron a someter a las compañeras, a las hermanas, a violarlas literalmente y decir, esto es amor. Entonces también nos dicen cómo amar, nos dicen cómo ser, y esto le llama la colonialidad del ser. Entonces, este tipo de colonialidades es lo que hay que romper. Hay que mostrar que no son las únicas maneras ni de pensar, ni de actuar políticamente, ni de convivir políticamente, ni de amar, ni de ser. Que podemos ser personas más auténticas si nos quitamos estos modelos introyectados, pero que vienen de una cultura de hace 500 años, 1492, y que se sigue repitiendo en las universidades, porque, ojo, en las universidades tienes que aprender inglés, puedes aprender francés, alemán para entender a los filósofos, pero no hables náhuatl, ¿no? No hables quechua, no hables otra lengua, no te vistas como originario, porque eres objeto de burla. Esto es lo que hay que romper, y esto está metido en todos lados, es el racismo, ¿sí? Aníbal Quijano es sociólogo. A mí lo que me llama la atención, Abdiel, ahorita te dejo la palabra, es cómo en esta perspectiva se añaden no solamente perspectivas filosóficas, sino de las ciencias sociales, ¿no? Entra la literatura, hacer crítica de colonial, entra la sociología, en fin, todas las ciencias, la teología, todas las ciencias sociales, la pedagogía, entran con este esquema de ruptura colonial y generan una perspectiva distinta, de ver el mundo de otra manera, una perspectiva epistemológica de colonial. Y me parece que en eso decanta esta manera de ver las cosas de una manera distinta, y se sistematiza desde la filosofía en su punto más íntimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no sé, Abdiel, estoy reaccionando así porque ellos de pronto, si se dieron cuenta, los que van a ver este material, todos los autores que se nombraron, prácticamente son de este continente y están vivos muchos de ellos. Y esto es lo novedoso. Otra cosa que se nos está pasando, Abdiel, es nombrar a Fanon. A Fanon y el pensamiento afro o el pensamiento negro, no sé cómo se le llame, en el continente de Abya Yala, tan importante que siempre ha también resistido y que se fusiona, ¿no?, de alguna manera con las resistencias que existían de las independencias, de las emancipaciones. Estoy pensando aquí en México de Vicente Guerrero, que estaba en la costa de Guerrero acá, y
y es un negro que está en la resistencia armada, ¿no? Después de morir Hidalgo, después de morir Morelos, él se queda a cargo y con él se da la independencia. Este tipo de pensamiento, como vuelvo a repetir, que está en la práctica revolucionaria, después ahora, en este momento, se está poniendo como en los libros, es decir, sistematizando filosóficamente. Abdiel, un último comentario, dinos lo que tú quieras, ya para Sí, no, cerrar, se nos fue la hora. sí, sí, gracias nuevamente por el espacio de compartir y aprender también contigo. Bueno, sí, por supuesto que diríamos que no, esto no hubiese sido posible sin el pensamiento afro, pues, porque diríamos que lo que hace Quijano, no él solamente, sino también muchos otros más, es teorizar sobre la vivencia, la exclusión y la resistencia de los pueblos negros. Y bueno, y en ese sentido ya antes que Quijano, diríamos que trabajara el concepto colonialidad, ya, bueno, hay muchos pensadores y marxistas negros que estaban planteándose eso, pues como Frederick Robinson, muy importante ese pensador que escribió un libro que se llama Marxismos Negros. Creo que sí, ya está por allí traducido, creo que los compañeros de Traficantes de Sueños y Deje de Acceso Abierto. Eh, y también los pensadores, por ejemplo, hay un colega ya retirado de la Universidad de Panamá que me decía, se llama Gerardo Maloni, que es un profesor afro, me decía, oye Abdiel, yo cuando leo tus cosas de los decoloniales, yo me estoy riendo porque eso lo discutíamos en los 60, en los 70. Entonces, es precisamente eso de que es algo vivencial de todos de los afro que estaban vivenciando la exclusión, que sus ancestros fueron esclavizados, pues. Entonces ahora que se reflexione eso, obviamente es interesante porque ya se expandió el tema de la colonialidad y en tanto que tomaba el tema de la raza como central para su reflexión, visibilizaba obviamente o dimensionaba el problema, pero no hay que desconocer, por supuesto, ninguno de los pensadores negros. A Fanon, pues, Fanon es fundamental con la cuestión del no ser, pues, que también va a ser luego retomado por el maestro Dussel. Y también, por ejemplo, Walter Rodney, otro pensador negro muy importante, que habla de cómo los países europeos subdesarrollan a los demás. O sea, no es que nosotros seamos subdesarrollados, es que nos han subdesarrollado. Y nosotros no vamos a ser desarrollados. O sea, porque estar subdesarrollado no es una etapa para luego ser desarrollado. Ser subdesarrollado es un papel que tú juegas en el sistema mundo. No es que tú primero eres subdesarrollado y después eres desarrollado. Eso lo explicó muy bien la teoría de la dependencia, lo explicó muy bien Hinkelhammer en los 70. Entonces, pero todavía por nuestro alto grado de eurocentrismo, todavía nosotros seguimos pensando eurocéntricamente, pues que tenemos que nuestras universidades tienen que ser como las de Europa, que tenemos que vestirnos como los profesores europeos y todas esas pendejadas. Pues si no nos ocupamos de nuestros problemas, no nos ocupamos de nuestros temas, no nos ocupamos de nuestros núcleos problemáticos. Bueno, entonces también el feminismo y la colonialidad del género, por ejemplo, de María Lugones, es muy importante y ahora hay muchísimas generaciones de filósofas feministas que están haciendo un gran aporte desde el feminismo y ahí también eso formaba parte de ese concepto. Rita Segato también ha trabajado o trabajó mucho el tema de la colonialidad a partir de ese concepto trabajado por Quijano. Para terminar, la decolonialidad es dos palabras, pues de y colonialidad. De significa un cambio de dirección. Nosotros tenemos que darle un golpe de timón a la colonialidad y darle un golpe de timón. Walter Benjamin decía que habría que apretar el freno de emergencia. Nosotros decimos que hay que darle un golpe de timón y no podemos seguir en la misma dirección de la colonialidad
no podemos seguir en la misma dirección del eurocentrismo. Como latinoamericanos y pueblos de Abya Yala, tenemos que dar ese golpe de timón y tomar otra dirección. Por eso es giro, un giro, pues das un giro, vas en otra dirección, porque todos los caminos nos conducen en lo lineal, en lo unidimensional de la modernidad, del capitalismo y del eurocentrismo. Por eso es muy importante entonces tomarse, pese a todos los conflictos internos, es muy importante tomarse en serio esto del giro de colonial, porque no es una novedad, pero sí nos abre un pluriverso, pues un pluriverso, como señalaba Gabriel, de un mundo que quepan muchos mundos. Pues. No por casualidad, el doctor Dussel dedicó uno de sus mejores libros a los zapatistas, pues que es la ética de la liberación o la ética amarilla. Entonces, esos son los grandes temas que tenemos que reflexionar desde todos los espacios académicos y todos los espacios de lucha para la liberación de nuestros pueblos. Pues. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, eternamente agradecido, hermano. Gracias, Abdiel. Hay una cosa que no profundizamos, pero que me gustaría nada más mencionarla, esto del sentipensar, ¿no? Que viene de los pueblos originarios y que es lo que te decía al principio, vamos a primero sentirnos en la manera de sentir al otro, humanamente hablando, uno tiene la capacidad de generar, pensar, amar. Y eso ya es una manera distinta, ¿no? No es el sujeto frente al objeto kantiano, sino más bien es el sujeto frente a otro sujeto que además antes de pensarlo, lo está sintiendo. Y ese sentipensar también es con la Pachamama, con la naturaleza, con todos los seres que nos rodean y que muchos o toda la ciencia occidental siempre plantea que no, que son objetos de dominación. Y esto es lo que también tenemos que cambiar. La manera de pensar, la manera de sentir, ¿no? La manera de ser. ¿No? Entonces, ese es el giro de colonial, dar un giro, como dice Abdiel, de timón hacia todo esto que nos han vendido, que es supuestamente la verdad, pero fue una verdad impuesta desde la violencia, ¿no? No por nada, bueno, los evangelizadores y toda la filosofía que se impuso desde 1492 ha estado cargada de exclusión, de excluir lo autóctono, de excluir lo nuestro. Y lo que se está planteando es redescubramos lo nuestro, desde las herramientas como la filosofía, que si bien sí es occidental, sin duda, utilizamos esa herramienta para mostrar aquello o mostrar la filosofía que no ha estado mostrada de alguna manera, ¿no? Aquí decíamos nosotros es tomar las armas del enemigo, como Morelos, ¿no? Toma el fusil del ejército español y utiliza ese fusil contra la propia corona española. Así la filosofía. Utilicemos los medios occidentales que hemos aprendido, pero con otro fin, con otra finalidad. Y esa otra finalidad es precisamente un proyecto transmoderno y pluriversal. Esa es una especie de dirección, de postulado hacia donde tendríamos que tender. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar, Abdiel. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, esta horita tan pequeña, hermano. Nos vamos a seguir encontrando y pues nada, les subo la clase después. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a dejar de grabar en este momento.